Ok, muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a nuestro programa La Belleza de Amar, todos los martes a las 18 horas, hora de Lima, Perú. Les acompañamos desde el Centro de Terapia Familiar y Pareja Nuevas Sendas. Así se llama nuestra institución, que es la que patrocina este programa de orientación psicológica, en la cual abordamos temas referidos a la familia, al matrimonio, a la crianza de los hijos, como también al desarrollo personal. ¿Quién les habla? José Valdeón Valdivia, soy psicoterapeuta de familias y cada martes a las 18 horas les acompaño. Abordamos en una primera parte de media hora un tema específico y en la segunda parte absolvemos las preguntas, inquietudes que ustedes tengan. Bienvenidos a los que empiezan a conectarse, tanto a través de nuestra plataforma de Facebook como de nuestro canal de YouTube. En ambos me encuentran como José Valdeón, psicoterapeuta familiar. El tema que hemos anunciado para hoy día se llama Los hijos invisibles. Y tenemos que empezar con una pregunta. ¿Cómo puede ser posible que un hijo o una hija llegue a ser invisible para uno de sus padres o para ambos padres? ¿Cómo puede darse esa situación? Si todo padre y madre, sobre todo, ama a su hijo o a su hija y quiere lo mejor para él y para ella, sin embargo, en no pocos casos puede darse la situación que el hijo aparece invisible delante de los padres o delante de uno de ellos, por lo menos. Cuando hablamos de la situación invisible, el hijo aparece invisible. Cuando ese hijo deja de ser alguien importante ante los ojos de papá o ante los ojos de mamá. Es decir, es invisible porque la atención, el foco de atención de papá o de mamá o de ambos no está puesto en él. Es como una especie de que lo olvidan, de que está ahí pero no está tampoco allí. Claro, ustedes dirán, ¿cómo puede ser posible esto y cómo puede darse esto? Pero lamentablemente se da. Y los padres no se dan cuenta que sucede eso. Muchas de las cosas que los padres hacen en referencia a sus hijos, entablando vínculos insanos de desamor, no son conscientes. No hay ningún padre desnaturalizado que va a querer agredir, maltratar o dañar a su hijo. No hay ninguno, con ciertas excepciones ya de padres, pues muy dañados. Ninguno. Sin embargo, muchos padres dañan psicológicamente a sus hijos por ignorancia o por desconocimiento, de forma inconsciente los pueden dañar de esa manera, ¿no? Y una de esas formas es, una de esas formas en la cual se vinculan insanamente con los hijos es lo que se llama la desconfirmación. Todo niño, todo hijo necesita ser confirmado en su existencia única y singular por parte de su padre. Todo niño necesita pensarse que existe para papá y para mamá. Todo niño necesita sentirse que es alguien que ocupa un lugar importante en el radar, en la atención de mamá y de papá. Si él no se siente así, pues va a enfermar psicológicamente. Entonces, al vínculo insano de desamor que actúa de esa manera se le llama desconfirmar y se manifiesta sobre todo cuando el hijo se siente ignorado por papá o por mamá o por ambos. Experimenta como que son indiferentes para con él. Y otra vez la pregunta, ¿y cómo puede darse eso? ¿Cómo puede darse eso? Si todo papá, todo mamá ama. Lamentablemente se da, y como dijimos hace un momento, pues los padres no se dan cuenta o no son muy conscientes de ello. Yo les voy a mostrar ahora cómo puede darse la invisibilización de un hijo
el que el hijo pase a ser invisible delante del radar de papá y de mamá. Por ejemplo, puede deberse a hermanos, a la vida conyugal o a la vida laboral en que están viviendo los papás. Por ejemplo, a nivel de hermanos, puede ser que haya un hermano de este hijo invisible que es un hermano destacado, que es carismático, que es un líder, que académicamente tal vez destaca, en el deporte, en carácter, y como que es un hijo ciertamente brillante en comparación con el hermano, y entonces los padres como que se sienten más orgullosos de él, como que le dan más atención a él, y como que siempre están hablando de él dentro de familias, dentro de grupos de amigos, y siempre están resaltando la presencia de él. Aunque los padres verbalmente digan, no, yo quiero también a mi hijo, el otro también tiene, no, él lo percibe, que está siendo invisible delante de sus papás. O sea, que no está en el radar, que no está formando parte de la atención de papá y de mamá. Entonces, el tener un hermano con el cual él se puede comparar, o los padres sin darse cuenta lo comparan, privilegiando la relación con uno en desmedro del otro, esa es una forma de invisibilizar a un hijo. El hijo termina siendo un hijo invisible. Otra manera común en que se da también es cuando tiene un hermano menor y con diferente de edades más o menos significativo. Por ejemplo, un hijo que tiene 6, 7 años recibe a su hermanito y nace un hermanito y tiene ahora unos meses. Obviamente, un bebé demanda más tiempo de mamá, tal vez de papá, demanda, la atención está centrada en él, porque es pequeño, es bebé. Entonces, se vuelca más la atención donde él, y él se siente desplazado. Él se siente que le han quitado el trono, que hasta antes que nazca el hermanito, él era el centro de atención, de la mirada de papá y mamá. Ahora ese lugar se lo ha robado ese hermanito que ha venido a nacer. Y entonces él se siente desplazado, se siente invisible, se siente que no existe para papá y mamá. En algunos momentos experimenta esas sensaciones, que no ocupa un lugar importante para papá y para mamá. Esa es otra manera en que el hijo termina siendo un hijo invisible. Otro caso es en la que nace un hermanito, nace o sufre de alguna enfermedad, se desarrolla con los años, que demanda también toda o casi toda la atención de papá y de mamá. O sea, el hermanito está enfermo. Entonces yo tengo que ocuparme más de ese hermanito, darle más de mi atención, llevarle al hospital, al médico, la comida, y casi toda mi atención está centrada en él. Y claro, el papá, mamá dirán, no, pero el hermano tiene que entender que su hermanito está delicado de salud y que tenemos que atenderlo más. Déjenme decirles, papás y mamás, que el hermanito no va a entender eso. Sencillamente no lo va a entender. O sea, racionalmente puede entender que su hermano está enfermito y que necesita más atención, pero emocionalmente no. Porque emocionalmente él también tiene la necesidad de sentirse atendido, amado por papá, por mamá, que también ocupa un lugar importante para ellos. Entonces ya, mi hermano estará enfermo, pero yo también existo, yo también estoy aquí, yo también necesito la mirada, la atención de papá y de mamá. Y mi hermano enfermito me la está robando todas. Y entonces el niño se experimenta eso, experimenta que es invisible para papá y para mamá. Esos son los 3 niveles a nivel de hermanos. Evidentemente pueden haber otros, pero esos son los 3 niveles más comunes en que un hijo puede quedar invisibilizado delante de papá y de mamá.
Por eso el consejo es que es un hermano menor, es un bebé, está enfermito, pues también tengo que atender al otro hermano. Tengo que darme, así como me doy tiempo para estar con el hermano que está enfermito o con el hermano que es menor, tengo que darme tiempo. Y no funciona eso que hacen algunas parejas, decir, no, yo como mamá me ocupo del niño recién nacido y tú como papá ocúpate del hijo un poquito mayor. No, eso no funciona. Eso no funciona. Porque ustedes se podrán repartir la atención de los hijos, pero el hijo no se puede repartir el amor de papá y de mamá. Él los necesita a los dos. Y entonces él quiere, sí, que papá salga y preste. Bueno, se fue el audio, parece. Ok. Les decía entonces eso. Les decía que el niño, el hijo que está terminando de ser invisible, no va a entender que su hermanito está enfermo y que o que su hermano es menor y necesita más atención. No, él requiere también la misma atención. Y papá y mamá tienen que ser sabios en sabérsela dar también. No funciona eso que digo en mi mente. No, es que él necesita más. No, no funciona eso. Mi hijo que tiene 6, 7 años también necesita la atención mía en ese sentido. Y no hagan lo que les vengo diciendo. No hagan el que papá se encarga del hijo mayor y yo me encargo del bebé que ha nacido como mamá. No, eso no funciona. Yo les decía que ustedes se pueden repartir tal vez el cuidado, pero el hijo no se puede repartir el amor de papá y mamá. No es que papá va a dar amor por papá y mamá, no. Él dará amor por papá, pero él también necesita ese hijo de mamá. Entonces, mamá tiene que sentir, tiene que darse tiempo también para estar con él. Porque puede que para papá sea visible, pero para mamá, papá se encarga del hijo mayor y yo me encargo del bebé que también lo va a afectar allí. Otra forma en que los hijos pueden quedar invisibles es cuando la conyugalidad no funciona bien. La conyugalidad no funciona bien. Los padres están enfrascados en una escalada de peleas, de discusiones, y están dominados por sus rabias, por sus iras, por sus frustraciones tal vez, que la emoción rabia los domina, que ya no piensan en el hijo. Claro, en el plano físico, que estudie, que tenga comida, que cumpla ciertas tareas, lo hacen, le dan su economía, todo eso. No desatienden la parte material, física, pero la parte afectiva no la atienden. Y los hijos no solo tienen necesidades físicas, tienen necesidades psicológicas, que son tanto más importantes que las físicas. Puede enfermar si no es atendido en lo físico, pero puede también enfermar psíquicamente si no es atendido en lo psicológico. Así que también tienen que brindarle el afecto, el cariño, la atención, la caricia que requiere un hijo en ese sentido, ¿no? Entonces, cuando los padres están enfrascados en una conyugalidad conflictiva, es como si quedaran inhabilitados, incapacitados para relacionarse afectivamente con el hijo. Y entonces el hijo pasa a ser invisible. No existo para papá, no existo para mamá. Esa es otra manera también. Y muchas veces en los casos de divorcio, de separación, en que triangulan al hijo y lo usan como mensajero, peor todavía. Que dile a tu papá esto, no, que dile a tu mamá esto, y no, y lo usan como mensajero. Eso se llama triangular al hijo. Y no se extrañen que producto de esa triangulación los hijos terminen con trastornos mentales. Lo han vuelto invisible, o sea, él ya no existe como hijo, existe como mensajero. Y eso incurre en un daño psicológico terrible para el niño dependiendo de la intensidad de esa triangulación, la intensidad de esa conflictividad en la que puedan vivir papá y mamá. Así que cuidado con lo que estamos haciendo. La otra forma de invisibilizar a un hijo es por el tema laboral.
padres que tanto trabajan. Yo en consulta he recibido parejas, padres ya mayores, que pues cuando sus hijos eran pequeños trabajaban de 6 a 9, 10 de la noche y le encargaban con una empleada, con una nana. Esa es una manera que el hijo dice, no existo para papá y para mamá. Claro, el papá, mamá y dirán, estamos trabajando. El hijo no entiende eso. O sea, no, racionalmente lo entiende, podemos decir, pero emocionalmente no. O sea, ¿a él qué le interesa si papá trabajan o no y tienen necesidades? A él le interesa que papá esté a mi lado, que yo necesito de él, de ella, yo necesito su presencia de ella. No las 24 horas al día, pero tampoco que se me desaparezca las 24 horas o las 20 horas del día. Entonces, esa es una manera también de invisibilizar hijos que son prácticamente abandonados afectivamente allí. A todo eso le estamos llamando desconfirmación, que es un vínculo insano de desamor. Los invito a que puedan adquirir y leer mi libro que se llama La belleza de amar, donde desarrollo más ampliamente y con ejemplos este tema de la desconfirmación, este tema de volver invisible a los hijos. Y dentro de ese libro yo comparto el análisis de una película que se llama Joker. Probablemente muchos o no pocos de ustedes lo han visto. Joker, ¿no? El payaso asesino, que es una, su identidad es un mosaico de diagnósticos, porque es depresivo, neurótico, sociópata, bipolar y psicótico. Entonces, y el trastorno mayor es la psicosis, la locura en la que vive. El psicótico es un loco allí. ¿Y cómo se llega a ser un esquizofrénico? ¿Cómo se llega a ser loco? Esos locos que están en los centros psiquiátricos o que andan en la calle. O sea, un sector de la psiquiatría va a decir que es hereditario, que es genético. Nosotros no creemos en eso. Creemos que el ser humano enferma producto de vínculos insanos de desamor en la que ha vivido. Y un niño que ha vivido en el desamor expresado en la desconfirmación, en que sus padres lo han vuelto invisible delante de ellos, él codifica una narrativa, una creencia en su mente y dice, no existo yo, no soy nadie. Eso es lo que codifica en su mente ese niño, que finalmente va a terminar desarrollando una esquizofrenia, una psicosis. Entonces, pero como nadie puede vivir sintiéndose nadie, un don nadie, entonces va a activar un mecanismo de compensación. Finalmente, todos los trastornos de personalidad son mecanismos de compensación. Desarrolla un síntoma para sobrevivir, pero un síntoma que le impide vivir, una patología que le permite sobrevivir, pero que le impide vivir realmente. Entonces, ese niño que ha sido desconfirmado, que ha sido invisibilizado, que ha sido ignorado, por todas estas razones que acabamos de mencionar, entre otras más que seguramente hay, él codifica eso en su mente, no existo, soy un don nadie. Como no puede vivir con eso porque eso le causaría angustia, entonces lo que va a hacer es prestarse una identidad. Por eso termina diciendo yo soy Napoleón, yo soy Cristo. Porque yo soy yo no funciona, no puedo ser, no soy yo. Pero como no puedo vivir, necesito inventarme, alquilarme, prestarme una identidad. Entonces, el siendo yo Napoleón, el siendo yo Cristo, y siempre me voy a asegurar que la identidad que me preste y me alquile sea una identidad reconocida, valorada por el medio, que tenga fama, que es lo que yo carecí. Entonces, todo el hueco que dejaron mis padres por la desconfirmación, por la invisibilización, ya estamos hablando en casos extremos, obviamente, ¿no? Lo voy a llenar como un mecanismo de compensación, activando una psicosis, un trastorno de personalidad. Y siendo Cristo y siendo Napoleón, soy feliz. Escapo del mundo real, donde soy un infeliz y soy un don nadie, para irme a un mundo irreal en la que existo y soy feliz y soy famoso. Eso, a ese extremo se puede llegar. Entiendo que no todos los hijos terminan en esquizofrenia, en psicosis, pero
desarrollan otras conductas. La timidez, la inseguridad, el narcisismo, tienen que ver con este tipo de desconfirmaciones en la que viven muchos hijos allí. Y ahí en el libro lo comento acerca de Joker, ¿no? Y les cuento una escena que también lo cuento en el libro, en la que pueden ver ahí, ¿no? En una oportunidad, Arthur, que era el nombre real de Joker, llega a la casa y siempre que llegaba a casa, lo primero que mamá hacía, apenas cerraba la puerta, Arthur, mamá le preguntaba, ¿y vistes si llegó la carta que estoy esperando? Y eso era de casi todos los días. Esa es una forma de desconfirmar, de ignorar, de invisibilizar al hijo. ¿Por qué? Porque con esa pregunta la mamá está visibilizando la carta. A la mamá le importa la carta, no le importa el hijo. No le pregunta, hijo, ¿cómo te fue en el trabajo? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo te sientes? No, a mí no me importa eso. A mí me importa si me llegó la carta que tanto estoy esperando. Producto de esa conflictividad de la conyugalidad que tenía y vivía la mamá de Arthur con el papá de Arthur, ¿no? Entonces quedó invisibilizado allí. Entonces son formas muy sutiles en que un hijo puede terminar siendo invisibilizado. Cuando un papá tiene un hijo favorito, también de una u otra manera está invisibilizando, está desconfirmando al hijo que no es favorito. Y va a depender de la intensidad de esa desconfirmación, de esa invisibilización, para que desarrolle un grado de patología que en caso extremo, pues puede terminar siendo una esquizofrenia. El desamor lo enfermó, y el desamor de la desconfirmación lo enfermó y terminó con una herida de vergüenza que desarrolló una patología como la psicosis. Otra forma de invisibilizar que también se da con cierta frecuencia es cuando los hijos son bebés y la mamá le están dando de lactar. En ese momento que está dando de lactar, la mamá no se conecta, no presta atención al niño, está pensando, tengo que trabajar mañana, tengo que pagar el recibo tal, está pensando lo que me dijo el esposo, que me peleé con el esposo, o la tarea que tengo que hacer y la casa que tengo que hacer. No le está prestando atención a ese bebé. Ese bebé lo percibe. Ese bebé está sintiendo no existo para mamá. Mamá está en cualquier lugar, pero no está conmigo. Porque finalmente yo no estoy donde está mi cuerpo. Yo estoy donde está mi atención. Donde está mi atención. Si mi atención no está con el bebé, aunque mi cuerpo esté con él, no estoy con él. Lo estoy invisibilizando. Lo estoy desconfirmando allí. Y entonces va a desarrollar ese tipo de patologías. Por eso la recomendación es, visibilicemos a cada hijo. Tenemos que prestar atención a cada hijo. Cada hijo es diferente. Cada hijo es un mundo diferente. Y cada hijo necesita ser amado de una manera particular y única. Y el mensaje permanente que yo tengo que darle a mi hijo o a mi hija es, tú existes para mí, tú estás presente en mi vida. Cuando yo le doy un abrazo, un beso, le estoy diciendo, tú existes para mí. Cuando en la noche, antes de dormir o en su cuarto, voy y le doy un beso en la frente y le digo, hijo, te quiero mucho, lo estoy visibilizando. Le estoy diciendo, tú existes, para mí eres importante, ¿no? Amo a tu hermano, pero también te amo a ti. El bebé me demanda tiempo, pero también tengo tiempo para ti. Tu hermano está enfermito, lo entiendo, pero también tengo tiempo para ti, salgo contigo. Entonces, cuidado esas mamás, esos papás que tienen un hijo menor y que se llevan varios añitos con el otro hermanito. Cuidado con esos papás que tienen un hijo que tiene alguna enfermedad y que demanda más tiempo. Cuidado. Cuidado con esas comparaciones de esos hermanos exitosos que destacan y hacen, sin darse cuenta, sentir al otro hermano
que no destaca y se compara y dañan su autoestima y todo. Cuidado, papá, mamá, hay que visibilizar a los hijos. Hay que trabajar en la autoestima de cada uno de ellos. Hay que brindarle amor. Hay que darle un trato único y especial. No sobreentiendan nada. No sobreentiendan que él va a entender que su otro hermano necesita más de nosotros. No, él necesita tanto igual que su hermano. Y yo debo ser un padre sabio, capaz de poder brindárselo. ¿Ok? Ese es el tema que hemos querido trabajar en esta noche. Los hijos invisibles. Seguramente hay mucho más que decir todavía, pero bueno, queremos entrar ahora sí al tiempo de preguntas. ¿Ya? Al tiempo de preguntas con respecto a este tema que hemos explicado, que hemos compartido con ustedes. Estoy atento a leer sus preguntas y contestarles también. ¿Ya? Entonces pueden ya empezar a hacer sus preguntas y empezar a comunicarme entonces. Ok, la primera pregunta de Ivonne dice, tengo mi nieto y mi hijo se ha separado de su pareja, pero yo como abuela siempre voy a ver a mi nieto. Trato de que sea un descanso para la mamá de mi nieto. Muy bien, me parece muy bien que contribuyas, pero no puedes reemplazar. Papá y mamá tienen que estar siempre presentes en la vida de su hijo. Cuidado, Ivonne, con que tu hijo esté pensando, bueno, ya mi mamá está yendo a verlo a mi hijo. Entonces ya ella está yendo por mí. Cuidado, cuidado. Tú tienes que decirle a tu hijo que él tiene que ser presente, estar presente en la vida de su hijo. Que él tiene que darle cariño, tiene que darle amor, tiene que llamarlo. Que él tiene que estar siempre disponible para su hijo. Que tiene que cuidar su salud mental, su salud psicológica allí. Entonces tú puedes complementar, pero no puedes reemplazar el amor y la presencia de los padres. Ok, Mayra pregunta, ¿cómo preparamos a nuestros hijos para que sean seguros de sí mismos? Bueno, muy buena pregunta. ¿Por qué hay niños tímidos, inseguros? En las actuaciones de los colegios decimos, no quiere actuar, se pone tímido, se cierra, no habla. Claro, y algunos papás dicen, no, es que ese es su carácter, esa es su forma de ser. Papá, mamá, ese no es su carácter. Todo niño, sin excepción, si es un niño sano, es un niño seguro. Juega, brinca, actúa, es espontáneo. Si hay algo que distingue a un niño sano, es la espontaneidad. Si hay algo que distingue a un adulto sano psíquicamente, es la espontaneidad. Entonces, si ese niño no lo es porque está respirando una atmósfera familiar que le genera inseguridad. Tú me preguntas cómo hacer para que él crezca seguro. Yo te respondo, la conyugalidad en la que viva este niño tiene que ser sana y armoniosa. Papá y mamá tienen que llevarse bien, respetarse. Si viven juntos, mostrarse amor, cariño. Y si están separados, ser amigos, ser compañeros, llevarse bien. Eso le va a brindar seguridad. Y lo segundo es cómo lo tratas tú a él. Sin sobreprotección, sin sobreexigencia, sin vínculos insanos de desamor, como la desconfirmación, como el control, como la sobreprotección, la descalificación. Tienes que darle caricias, un beso, un abrazo, así crecerá seguro ese niño. Y disciplina con amor, disciplina constructiva allí, ¿no? Esa es la forma. Ross pregunta, ¿eso se puede remediar aunque los hijos ya sean grandes? Siempre hay la oportunidad de remediar, siempre. Y toda restauración empieza con el ritual del perdón. Mi hijo puede ya estar joven o ser adolescente. Incluso, mi hijo ya puede ser un adulto que tiene otra familia. Yo puedo sanar mi relación con mi hijo. Yo puedo pedirle perdón porque no hice bien las cosas como papá y mamá. Y oírle a él de sus reclamos, de sus heridas, de sus decepciones y sanar el vínculo. Porque si yo sano el vínculo con mi hijo sana. Empieza a sanar también el vínculo con su cónyuge, el vínculo con sus hijos. Cortamos maldiciones generacionales
de heridas que arrastramos producto de esos vínculos insanos en que he vivido. Entonces, siempre se puede. Reconoce errores, pídele a tu hijo que te diga en qué fallaste, qué le dolió que hiciste, y sana, pide perdón, restaura eso. Y esa es la manera en que lo vas a poder ayudar a él y a su nueva familia si es que ya lo tiene, ¿no? Iskra pregunta, yo siempre he preguntado a mis hijas cómo les fue en el colegio y cómo se sienten, pero muy pocas veces lo comunican. Puede ser una reacción de sentirse invisible. Y tu pregunta y tu comentario, cuando dice muy pocas veces lo comunican, me hace pensar, no tengo muchos datos, no te tengo aquí al frente para preguntarte, pero me hace pensar, ¿tus hijas tienen cierta desconfianza contigo? Porque si no comunican, no se hablan, es porque puede ser porque no confían mucho. Y tendrías que preguntarte, y si no confían, ¿qué hace? ¿Qué estoy haciendo yo como mamá para que mis hijas no confíen? Ese preguntarle cada vez que vienen del colegio suena a interrogatorio, suena o es control, es sobreprotección, estoy encima de ellos todo el tiempo. Claro, de esta manera no van a querer comunicarse. Tendrías por eso que revisar tu estilo relacional con ellas o con ellos. Tiene que ser espontáneo. Sí, los padres a veces queremos, pues, que interrogatorios policiales, ¿dónde has estado? ¿Con quién has estado? ¿Cómo te fue? Y cuéntame y dime. No, eso tiene que brotar de manera espontánea. En la medida en que yo me gane su confianza, eso va a brotar allí. Entonces tienes que evaluar eso. El grado de confianza, cuánto de confianza te tienen o no. Alicia pregunta, mi hija de 11 años está adoptando una conducta oposicionista. En otras palabras, de rebeldía, supongo. Ella es hija única. ¿Cómo puedo ayudarla a manejar esa conducta? Lo he dicho en reiteradas veces y lo voy a seguir diciendo todas las veces que sea necesaria. Cuando ustedes ven una conducta insana, preocupante de un hijo o una hija, no se queden mirando allí. O sea, no sé qué hacer con esa conducta de mi hijo. No se queden allí. Esa es una mirada equivocada. Desde el momento en que yo veo que mi hija o mi hijo tienen una conducta errada, insana, disfuncional, yo tengo que mirar mi conducta a mí. Tengo que mirar qué estoy haciendo yo, cómo me estoy portando como padre, como madre, cómo estoy ejerciendo mi autoridad, qué es lo que probablemente esté llevando a que ella esté desarrollando esa conducta, en este caso particular oposicionista, como la llamas. O sea, es muy probable que esa conducta sea una reacción, es algo que es producido por la atmósfera familiar en que vive esa niña de 11 años, esa puber de 11 años. Está rebelde, cuestiona todo, de todo se molesta, es su manera de protestar frente a un sistema familiar que de repente no funciona bien. Si ella vive en un hogar donde los padres todo el tiempo gritan, pelean, discuten, pues ella se vuelve rebelde. Si ella vive con unos padres que la controlan, que la descalifican, o de repente no hacen nada de eso, pero nunca le dan un beso, un abrazo, pues también se pone así. Así que hay que mirar la conducta de los padres, más que quedarse mirando la conducta de la niña, ¿no? Del hijo. Carmela pregunta, tengo un hijo de 17 años que tiene bajones por unos granitos que tienen los brazos y piernas. En ocasiones dice sentirse un monstruo. Tiene enamorada y se lo ha contado a ella. Y ella lo acepta como es. Yo trato de reforzar lo siguiente, lo inteligente, noble, creativo, gracioso y talentoso que es. Y en el momento decide superarlo, pero pasado unos días vuelve a hablarme de lo mismo, de sus granitos. ¿Cree que se haya sentido invisibilizado? No, aquí no creo que sea un tema de sentirse invisibilizado, aunque no sé las otras reacciones o los otros vínculos que asume
ustedes como papás con él, ¿no? No lo sé. Acá me parece, no sé exactamente si esos bajones, como tú le llamas, esa autoestima que decae por algunos momentos, esté relacionado exactamente con su granito, que puede serlo. Un defecto físico en un adolescente, en un joven, puede sí mermar su autoestima, sentirse fastidiado y todo eso, ¿no? Pero entiendo que los granitos no son en el rostro, que es donde sería más difícil de manejar, ¿no? Si no me dices que es en los brazos, en las piernas, que pienso yo que cubriéndolos un poquito y sobre todo ahora en invierno lo puede manejar. Entonces, ¿es eso realmente lo que le da el bajoneo o eso es solamente el pretexto? Y hay otros temas. Ahora, para empezar, muchos problemas de la piel, en todos los adultos incluso, pero mucho más en jóvenes, los problemas de la piel puede que estén relacionados a algo biológico, pero muchos de los problemas de la piel tienen que ver con un problema psicológico. El sistema nervioso no anda bien. Puede estar también pasando por un tema de ansiedad. Problemas de la piel. La piel es como el reflejo, como el cartero que da mensaje a la psiquis, a la mente, arregla tu alma. Entonces, habría que ver si es exactamente eso o tiene que ver con otro tema. De repente ni él mismo se sabe, solo que se ha agarrado de eso, de los granitos, y por eso tengo estos bajoneos, me hace sentir mal. Pero de repente hay otras cosas. ¿Cómo se está moviendo a nivel de relaciones sociales en el colegio? Hay niños, bueno, tiene 17 años, supongo que ya salió del colegio. No sé, habría que ver el contexto, pero porque lo del granito puedes llevarlo al dermatólogo, al médico, un poquito manejar su ansiedad y es superable. Lo que tiene me parece, no sé, a menos que sea algo más grave, pero me parece que es superable lo de los granitos. Pero puede haber otra cosa que lo lleva a esos bajoneos, ¿no? Paul pregunta, en medio de un proceso de separación, ¿qué hacer para evitar sufrimiento y dolor a los hijos? Pues muy buena pregunta. Bueno, cierto dolor y sufrimiento no se va a poderle evitar. En el momento de la separación no se le puede evitar. Y los padres no estamos también para evitar dolor y sufrimiento a los hijos. Estamos para prepararlos frente a la vida, porque la vida les va a dar muchos dolores y sufrimientos. Entonces tenemos que prepararlos. Lo que yo entendería más de tu pregunta sería, ¿cómo evitar que en proceso de separación nuestros hijos se traumen? Eso es lo que podríamos perfeccionar la pregunta, porque dolor y sufrimiento van a tener. Ningún hijo va a estar feliz de que papá y mamá se separen, ¿no? ¿Cómo evitar el trauma? Yo siempre he dicho que los hijos no se trauman porque papá y mamá se separan. Los hijos se trauman porque papá y mamá viven en guerra, sea que estén juntos, sea que se hayan separado o sea que se estén separando. La guerra en la que vivan, con insultos, con ataques, con la conflictividad escalada, es eso lo que los va a traumar. Entonces, si tú me preguntas cómo hacer, yo te diría, llévate bien con la mamá, con el papá, llévate bien con tu ex cónyuge, sana tus heridas, tus rencores con él, con ella. Aprende a estar unido, tienen que gestionar la crianza de sus hijos. Eso es lo que va a garantizar que ese hijo crezca saludablemente. A ver, otra pregunta de José Antonio. Tengo unos sobrinos que uno está entrando a la adolescencia de 12 años y su hermana que tiene 6 años. Los padres le dan más atención a la pequeña y exigen más al mayor que tiene que cuidarlo y enseñarle cosas.
Ese es un error garrafal. Y yo veo acá un doble error, una doble disfuncionalidad. El que ya estén priorizando, privilegiando la atención de la niña de 6 años, sí. Este es un caso evidente de invisibilización del hijo mayor. Como que toda la atención está centrada en la niña de 6 años. Ese es un error. Pero el otro error, que es el doble error que están cometiendo, es darle responsabilidades de cuidar a su hermanita menor al de 12 años. Eso en terapia familiar le llamamos parentalización. Parentalización. Parentalización es cuando un hijo mayor, ya sea por iniciativa propia o por delegación de los padres, de manera explícita o implícita, él asume el rol de papá o de mamá frente al hermano menor, en este caso la hermanita menor. A eso se le llama parentalización. Y ese es un error garrafal. El precio que pagará por eso probablemente termine siendo una personalidad depresiva. Un hijo, por más que sea mayor y tenga 12, 13 años, él no puede ser papá y mamá. No le pueden encargar el cuidado y la atención de un hermano menor. Esa no es su tarea de él. Su tarea de él a sus 12 años es estudiar. Su tarea es que lo cuiden a él, no que lo pongan a cuidar de otro. De jugar, de vivir su adolescencia con responsabilidad en los estudios y todo. Pero no le pueden dar la responsabilidad. Eso es sobreexigencia. Y la sobreexigencia pasa factura. Y una forma de pasar factura es a través de las futuras depresiones que va a adquirir ese niño. Así que hay que cortar eso urgentemente. Eli dice, mi esposo trabaja lejos, lo vemos cada 2 meses. ¿Qué puedo hacer para que no pierda la conexión con mi hijo de 4 años? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Dice. ¿Ok? Este, bueno, ahora la tecnología ayuda mucho. Tal vez el celular, llamarlo todas las noches, hablar con él, decirle que lo quiero mucho, hijo, que ya pronto voy a estar a tu lado. O sea, que el niño sienta que papá está presente, que el niño sienta que está presente papá ahí. Físicamente no lo está, pero emocionalmente está, ¿no? Por ejemplo, papá puede mandarle algo de regalo de allá, ¿no? Un osito, un juguetito, y mamá le dice, mira, papá te ha mandado esto, papá te ha regalado esto. Y él siente que papá está presente en su vida. Pero si papá se va 2 meses y pues casi no lo llama, no le manda regalitos, no le brinda caricias virtuales, aunque sea, pues sí, eso lo va a afectar. Pero no es lo súper ideal, pero algo puede compensar actuando de esa manera, ¿no? Haciéndolo que lo vea, aunque sea por video a papá y que papá se manifieste, se haga presente, ¿no? Armando pregunta, mi pareja tiene 2 hijos de su pareja anterior. Resulta que el papá no se comunica con ellos y su hija tiene que llamarlo. En este caso, ¿qué podría pasar o cómo se podría superar eso? Bueno, yo no sé cómo es tu relación con ellas, con estos 2 hijos del compromiso anterior de tu esposa. No sé desde cuándo estás con ellos. No sé si tú también has llegado a asumir un rol de papá ante ellos. No lo sé eso. Si has asumido eso, pues esos niños no van a ser afectados si el papá biológico, pues como que desaparece, como que distante, ¿no? Bueno, es como que no recibo amor de ahí, pero estoy recibiendo el amor de este nuevo papá por acá, allí. Ahora, cuando ella los llama, los busca, de todas maneras, claro, seguramente los hijos pues sienten, no sé también desde qué edad o cómo ha sido la relación
de ellos con papá cuando han sido más pequeños. Entonces ellos probablemente sienten la necesidad de tener comunicación. Creo que lo que tienen que hacer es eso, o sea, la mamá que hable con el papá y decirle que sea un papá más presente en la vida de sus hijos, que evalúe qué pasa, por qué no está más presente, que no lo critique, no lo juzgue, no le llame la atención, no lo grite, sino que lo anime a que esté más presente en la vida de su hijo. No sé cómo sea también la relación postconyugal entre ellos, ¿no? Como padres, se comunican, se hablan o están en pleito, en discusión, ¿cómo es también? Todo eso también va a influenciar en la vida de los hijos en ese sentido, ¿no? Lo otro que finalmente puedo decirte es que si el papá pues no responde mucho, hay que, como mamá, y en este caso tú como el nuevo papá, tratar de que no envenenen su mente, su alma, estos hijos con resentimiento por ese papá medio indiferente, distante, ¿no? Cuidar su corazón, cuidado con la narrativa, que no se construya una narrativa de mi papá es malo, porque aunque lo sea, esa narrativa los daña. Entonces, como mamá y como un nuevo papá, hay que cuidar esa narrativa en la mente de estos hijos, por más que tengan razones para ello. Hablarles y justificar tal vez lo que el otro papá hace, ¿no? Martín pregunta, ¿cómo ayudar a mi hija? Ella tiene 13 años y su baja autoestima ha crecido. No tiene motivaciones para hacer cosas o actividades. Se enoja rápidamente. Puede deberse al exceso de control que se ejerció con ella, a la presión porque haga las cosas bien. ¿Qué hacer para ayudarla ahora? Mira, de lo que tú me dices, ella me parece que tiene un cuadro de depresión. Hay los dos síntomas principales de la depresión son la desmotivación y la irritación, además de la aflicción, ¿no? La desmotivación. Entonces, y tú me dices, no tiene ganas de hacer actividades, de hacer cosas, está desmotivada. Y además se enoja rápidamente, es irritable. Ahí están, desmotivación e irritación, los dos síntomas principales de una persona con cuadro depresivo. ¿Y cómo es que se deprime un adolescente? ¿Cómo es que puede llevar a un adolescente a la depresión? Tú misma lo acabas de responder cómo. Cuando dices el control, ¿no? Deberse al exceso de control. Efectivamente, eso ha sido un exceso de control sobre ella, una sobreexigencia. Papás, mamás, hay que exigir a los hijos, pero cuidado con caer en la sobreexigencia, en el exceso de exigencia. Eso crea cuadros de depresión en los adolescentes y hasta en los adultos también allí. Es eso. Entonces lo que hay que hacer es bajar el control, bajar la sobreexigencia, hay que subir la afectividad, hay que subir la confianza, hay que pedir perdón por las cosas malas que se han hecho. Cambio yo como papá, como mamá, ella va a empezar a cambiar allí. Elizabeth pregunta, ¿por qué todos los hijos son diferentes? Por ejemplo, uno es un poco renegón, el otro es muy alegre, el otro es tímido. ¿A qué se debe? Bueno, muy sencillo, porque pues cada uno nace con un temperamento diferente. Cada uno nace y crece con vínculos diferentes. Porque una cosa es haber nacido como hijo mayor cuando mis padres se llevaban súper bien, y otra cosa es nacer el tercero cuando mis padres se llevan súper mal. ¿Se dan cuenta? El hijo que nació y creció sus primeros años, cuando la conyugalidad funcionaba bien, probablemente termine con una identidad saludable, no alegre, carismático, como dices. Pero si el otro hijo nació cuando papá y mamá se llevaban bien y creció esos primeros años vitales
dentro de esa atmósfera de conflictividad, pues probablemente tenga ciertas disfuncionalidades en su personalidad y por eso desarrolla un carácter diferente. El carácter se adquiere en el proceso de socialización, de interacción que vive el niño con sus principales figuras parentales, que son papá y mamá. Entonces, eso puede estar pasando con el hijo que más te preocupa, ¿no? Son diferentes en ese sentido porque hemos vivido nuestra relación con él de manera diferente. No todos vivimos de la misma manera. Y probablemente la conyugalidad también ha sido diferente con uno en relación con el otro hijo. Todo eso ha afectado. Hay que evaluar eso, pedir perdón y cambiar, ¿no?, la conducta con él. Lilis pregunta, doctor, tengo un hijo de 5 años, ya no quiere hacer clases, tiene clases virtuales, tiene una profesora particular que lo acompaña en clases. Igual le pregunto, ¿cómo se siente? O que me cuente, pero no me cuenta, creo que es porque es muy pequeño. Ha llegado al punto de golpear a la Miss. Yo juego con él 1 o media hora al día, pero parece que no es suficiente. Y nos habla con la misma forma que le hablamos, a través de premios, castigos, caritas felices, etc. Y parece que nada funciona, porque nos trata como si fuéramos igual que él, unos niños, que si se portan mal merece un castigo, etc. ¿Cree que a pesar de eso sea lo que usted dice? Mire, yo puedo sospechar lo siguiente en este caso específico. Cuando tú dices que tiene una profesora particular que la acompaña en clases, yo me pregunto, ¿y por qué no la puedes acompañar tú como mamá? Puede ser que porque trabajas de repente y tienes que salir, ¿no?, a cumplir un horario de trabajo. ¿Es esa la razón o por qué no has? Y después dices que le das media hora al día a tu hijo. Yo creo que ahí está el problema. El problema que tu hijo tiene y la conducta que se está mostrando es porque se siente que no tiene una mamá. Se está sintiendo que es invisible para mamá. Y por eso le pega a la Miss, porque le está diciendo a la Miss, tú no eres mi mamá, yo quiero a mi mamá. ¿Dónde está mi mamá? No, que trabaja. Sí, yo no entiendo eso, yo quiero a mi mamá. O sea, no es una media hora. Muchos padres hablan de que yo le doy calidad de tiempo a mis hijos. Esa es una falacia. Eso no sé de dónde lo han sacado, lo han inventado, no sé quién, qué psicólogo, qué persona. Nuestros hijos no necesitan calidad de tiempo. Nuestros hijos necesitan disponibilidad de tiempo. La calidad de tiempo es que yo le dé el tiempo que me sobra o que me queda. Disponibilidad es que yo le doy el tiempo que él necesita, que él requiere, que yo estoy con él o con ella cuando él lo necesita, no cuando a mí me parece o me queda el tiempo. Creo que tu tema pasa, Lilis, por un tema de tiempo. Tienes que estar más presente en la vida de tu hijo y de esa manera él va a cambiar su conducta, ¿no? Analí, tenemos 2 preguntas más y cerramos el programa. Analí pregunta, mi hermano falleció hace 1 año y dejó a 3 de mis sobrinos sin él. Bueno, tienen 19, 15 y 8 años. Bueno, por lo menos en mis 2 sobrinos mayores él estuvo presente. Su esposa se dedica mayormente al trabajo y por nuestra parte, como tíos, estamos con él. Sin embargo, le corregimos, pero su mamá no corrige lo que nosotros trabajamos con él. ¿Cómo podemos hablar con mi cuñada, siendo la mamá? Porque presumimos que él se siente confundido. Mientras nosotros tratamos de corregirlo, ella no. Entonces, ¿a quién él hace caso? Ella es nuestra duda de qué hacer. Esa es nuestra duda. Lo que están viviendo ustedes es lo que se llama, lo que está viviendo el niño es una doble parentalidad. La doble parentalidad es cuando mamá dice una cosa y papá dice otra. Son cosas diferentes o incluso opuestas. Cuando un niño vive dentro de una doble parentalidad, claro, va a vivir una confusión y va a afectar su identidad.
Ahora, evidentemente ustedes como tías están cumpliendo la función de papá y ella sigue siendo la mamá. Entonces, creo que tienen que ponerse de acuerdo ustedes dos en aras de la salud psicológica del niño. Yo entiendo que la mamá dirá, bueno, es mi hijo, yo tengo toda la autoridad y ustedes son tías, no son los papás. Pero creo que sería bueno que busquen ayuda de un tercero, un consejero o un familiar de confianza que reconozcan cierta autoridad y que los ayude a ponerse de acuerdo. Está mal esas contradicciones que están haciendo vivir al niño. Eso va a pasar factura. No puede, un niño tiene que vivir dentro de una uniparentalidad, una sola autoridad. Y con una sola autoridad no me refiero a que sea una sola persona, pueden ser dos, tres, pero que todos concuerdan en las normas, en los cuidados, en las sanciones, todo eso, ¿no? Eso es lo que hay que corregir. Hay que dinamitar la doble parentalidad en la que vive y buscar sabiamente ponerse de acuerdo con esa mamá y hacerle entender qué es lo mejor para el niño, ¿no? Oti pregunta, mi hija de 16 años siempre tiende a menospreciar su apariencia. Cuando, si alguien le dice algo bonito, ella se avergüenza y no le gusta. Nosotros, sus padres, siempre le hemos prestado atención y hemos tratado con cariño. A veces hasta se rehúsa a arreglarse un poco. Dice que no le importa la apariencia física. Ella tiene una narrativa a sus 16 años de no valgo. Esa es su narrativa que tiene ahí, es una creencia fuerte metida en su mente. No valgo, por eso no cree en los halagos que le puedan hacer, no le importa cuidarse en su apariencia, que a esa edad más bien debería estar en demasía, cuidar su apariencia, ¿no? Pero ¿cómo construye esa narrativa no valgo? Que implica, obviamente, un problema de autoestima. Ahora, ustedes señalan que han sido unos padres cariñosos, que le han prestado atención. Ahora, yo no dudo que la intención de ustedes haya sido eso, pero yo tendría que preguntarle a ella si ella se ha sentido el cariño de papá, ha sentido que le han prestado atención. Porque todos los padres dicen, yo amo a mis hijos. Ningún padre dice, yo odio a mis hijos. Todos dicen, yo amo a mis hijos. Pero cuando yo exploro, evalúo, pregunto al hijo, lo que yo encuentro es que sus padres no aman a sus hijos. Por el contrario, los desaman, los están desamando. Así que en principio habría que ver si el cariño y la atención que le prestaron, ella lo recibió como tal. Para que ella haya construido esa narrativa de no valgo, tiene que haber vivido en una atmósfera de cierta crítica, de cierta descalificación. Y la descalificación puede ser explícita o implícita. Por ejemplo, una descalificación explícita puede ser, ¿no?, una crítica explícita, ¿no? Que tú eres tonta y que no haces bien todas las cosas y que eres una rebelde y que eres así, que eres asá. Críticas explícitas. ¿Qué es lo que parece que no ha habido aquí? Pero hay críticas y descalificaciones implícitas, sutiles, como cuando la hija trae su libreta y se ha sacado 17 de nota y viene contenta para que papá, mamá la feliciten. Y papá, mamá le dicen, bueno, hija, pero ¿por qué no sacaste 18, 19? Si tú eres inteligente. Esa es una manera de criticarla. Esa es una manera de descalificarla. Claro, y papá, mamá va a decir, no, yo nunca critico a mi hija. Yo nunca le he descalificado, nunca le he gritado, nunca nada malo le he dicho. Pero esa es una forma sutil de criticar. La sobreexigencia, muy sutil, tienes que estudiar más, hija, yo lo digo por tu bien, es que nosotros te amamos mucho, tienes que portarte así, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, mira, no salgas porque nosotros tenemos que cuidarte, todo lo decimos porque te amamos, y se lo dicen con mucha delicadeza, con mucho cariño y todo, pero la están descalificando tal vez sin darse cuenta. No sé, tendría que
que entrar más al mundo familiar de ustedes. Pero lo que sí sé es que tiene una narrativa de no valgo, que hay que dinamitar para que ella sane, cambie y se restaure. Y habría que ver de dónde le viene esa narrativa, hasta qué punto todavía está alimentando esa narrativa y por ahí pasaría el cambio, ¿no? Listo, hemos llegado al final de nuestro programa de hoy día. Gracias a todos los que se conectaron a este programa La Belleza de Amar, que es un programa patrocinado por Nuevas Sendas. Quien les habla, José Valdeón Valdivia, tuvo el gusto de acompañarles. Si les agradó la charla, si pudieron aprender algo, pues denle un clic a la manito levantada en YouTube, donde pueden ver otras charlas, otras conferencias que hemos dado de orientación a los padres, a los matrimonios, a los hijos, y puedan también compartir este video, el link, desde YouTube a otros familiares, amigos que también puedan aprender a conducirse como buenos padres, como buenas madres, a conducirse en buenos matrimonios. En Nuevas Sendas estamos en una cruzada por restaurar la familia, por orientar a que sean familias sólidas, armoniosas, saludables, y este programa completamente libre, gratuito, busca ese objetivo. Así que muchas gracias y nos estamos encontrando el próximo martes a la misma hora y por este mismo canal. Gracias, Dios le bendiga.